El gobierno nos trató como si fuéramos mercancía. No nos quedaba más remedio que ir escoltados por la policía a todas partes. Somos personas normales y nunca habíamos necesitado guardaespaldas. Llegamos a un punto en el que, por el simple hecho de ser futbolistas, teníamos que vivir así y entonces te planteas si realmente merece la pena seguir jugando al fútbol. Me planté lo dejé precisamente por eso. Se nos venía encima lo de Colombia. Madre mía, qué situación la de Colombia. Lo que para muchos fue la edad de oro del fútbol cafetero, visto desde este 2026, fue en realidad el capítulo más negro de su historia deportiva. Recuerdo que le dije claramente al entrenador a Hernán Darío, incluso al policía le solté, no mister, yo no quiero seguir jugando así. Tenía que moverme rodeado de 20 agentes de policía, así que tomé la decisión drástica de no volver a participar con la selección colombiana. La selección de Colombia vivió una auténtica montaña rusa durante el Mundial de 1994, tocando el cielo y el infierno al mismo tiempo. He conocido a muchísima gente que adoraba este deporte y que dejó de verlo tras la tragedia de Andrés. Por favor, dejad un buen me gusta al video para apoyar el canal y comentad si recordáis aquel suceso. Todo este lío comenzó allá por 1989, cuando el Atlético Nacional levantó la primera Copa Libertadores para Colombia. A todos nos pilló por sorpresa el ascenso meteórico e imparable del Atlético Nacional en aquel torneo. Si ganaban aquel día, se convertirían en el primer equipo colombiano en coronarse campeón de Sudamérica, con figuras de la talla de Leonel Álvarez, René Higuita y Andrés Escobar. Y tras una tanda de infarto con 18 penaltis, el país entero celebró una victoria que ya es historia. Todo dependía de ese lanzamiento. Si marcaba Colombia, ganaba la Copa Libertadores. Disparó y se desató la locura total. Todos los colombianos se merecían esa alegría. Toda la gente de Antioquia que había depositado una fe ciega en el trabajo técnico nacional. Colombia, como todo el mundo sabe, atravesaba una crisis gravísima en aquellos tiempos. Y creo que el pueblo se merecía eso y mucho más. Pero detrás de la fiesta las malas lenguas decían que ese logro tenía el sello de la mafia, porque aunque legalmente ya no figuraba como dueño 7 años atrás, Pablo Escobar había sido inversor y accionista del Atlético Nacional. Estamos hablando del mismísimo don Pablo Escobar. Habían vinculado a los equipos del Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín a esta supuesta noble campaña. Bajo su fachada de empresarios y ganaderos, los mafiosos empezaron a patrocinar a sus equipos favoritos y a blanquear grandes fortunas a través del deporte que les apasionaba. El fútbol en aquella época se convirtió en un tira y afloja entre los capos de la droga. Pablo Escobar manejaba los hilos del Atlético Nacional y el Independiente Medellín. Su socio Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, invertía su pasta en Millonarios, mientras que el Cártel de Cali apoyaba al América. La pugna entre estos equipos no era solo deportiva, era un duelo entre criminales para demostrar quién tenía más poder. El narcotráfico implicaba mover dinero sucio para comprar jugadores internacionales o para pagar sueldazos a los futbolistas locales. Nosotros no cambiamos nuestra forma de ser ni nuestra cultura por eso. Seguíamos trabajando igual porque nos pagaban mal, y entonces el fútbol le llamó la atención a Escobar, ese hombre que siempre iba en zapatillas. El fútbol era su pasión, era su vía de escape, su placebo en los momentos de tensión, incluso cuando las autoridades le pisaban los talones. Podía tener un asedio inminente para matarlo, y el tipo seguía escuchando el partido de fútbol. En cada una de sus propiedades, desde la Hacienda Nápoles hasta la Catedral, se mandó construir campos de juego para usarlos a su antojo. Veía partidos sin parar y apoyó muchísimo el fútbol en Medellín. Además, cultivaba una relación muy estrecha con los jugadores de sus equipos, tratándolos y pasando el rato con ellos como si fueran colegas. A veces Pablo Escobar los citaba en una finca para darles una prima por ganar la Copa Libertadores y les decía, «Mirad, nos han dado esta camioneta porque ganamos la Copa». Imaginaos la escena recibiendo esos regalos tan extravagantes. Algunos de ellos lo veían también como un compañero que ayudaba al pueblo a través del balón. Al que querían era a la persona que ayudaba a los pobres, al que construía barrios enteros. A la persona que contribuía al fútbol poniendo iluminación en los campos. Cuando estuvo en la prisión de la Catedral en 1991, los jugadores también iban a visitarlo. Esta situación provocó un revuelo mundial cuando pillaron a René Higuita allí metido. Higuita metió la pata y se bajó de un camión que subía gente a la prisión de la Catedral. Por ser amigo de Pablo Escobar y de nosotros, René Higuita puso su vida en riesgo. La selección, que era la carta de presentación del país en aquel momento y la oportunidad de limpiar la imagen de Colombia en el mundo, no podía permitirse estar manchada por rumores de vínculos con narcotraficantes. Hace apenas unas horas, el portero de la selección colombiana René Higuita ha sido detenido acusado de haber actuado como intermediario en el secuestro de una menor.
Algunos dicen que van a por Higuita principalmente por su amistad con el narcoterrorista Pablo Escobar, ya que los cargos llegan poco después. Higuita cayó bajo sospecha precisamente por esas visitas a la catedral. Estaba allí por la ley antisecuestro, aunque me preguntaban si la verdadera razón no sería mi relación con Pablo. Al final, Higuita se pasó 6 meses encerrado en la Modelo y perdió la oportunidad de jugar el Mundial de Estados Unidos de 1994. Creo que la entrega de Pablo Escobar supuso un alivio para la población, así que sentí la obligación de ir a darle las gracias. Además, yo no tenía ni idea de leyes ni de rollos de esos, no sabía nada de nada. Lo que poca gente sabe es que la plantilla al completo subió a la catedral. Escobar nos dijo que fuéramos porque quería felicitarnos. Y nos hizo subir, así que fuimos, lo saludamos, comimos con él y hasta echamos un partido de fútbol. Aunque no quisieran, no les quedaba otra que ir si el patrón lo ordenaba. Alguien tiene que dejarte entrar en la cárcel. ¿Quién peca más? ¿El que va de visita o el que te abre la puerta? Así que los jugadores, el que estuvo allí con Pablo, tiene todo el derecho del mundo a estar allí. Si a mí me llama un Don Corleone y me dice, venga, vamos a este restaurante, yo voy sin dudarlo. Lo cierto es que la Copa Libertadores de 1989 marcó el inicio de una época dorada y vibrante para el fútbol colombiano con figuras como Valderrama, Asprilla, Rincón Álvarez o Andrés Escobar. La selección colombiana se convirtió en un equipo de leyenda, y la fase de clasificación para el Mundial del 94 fue una auténtica delicia. Muchos lo dimos todo por Colombia. ¡Madre mía, Colombia! ¡Qué tiempos aquellos! Al final, el color del balón y el juego es lo que le queda a la afición. Jugábamos por instinto y apenas encajamos 2 goles en aquellas eliminatorias. Cuando el terrorismo asolaba el país, el presidente César Gaviria quiso usar el fútbol para transmitir esperanza al pueblo. Lideró campañas de apoyo a la selección proyectándola como la mejor de cara a la Copa del Mundo. Viajó por toda América con el equipo saludando personalmente a Faustino y preguntándole qué tal estaba. Le comentaba que habían visto su gol del domingo y que el país entero estaba muy orgulloso de él. Le agradecía enormemente haber dejado el nombre de Colombia en lo más alto. Era algo vital para nuestra tierra. Y se daban las gracias mutuamente. Los colombianos se identificaban muchísimo con la selección que se convirtió en fuente de orgullo nacional y esperanza. Al verlos, la gente sentía que ese equipo era su identidad, los abrazaban y los llenaban de esa alegría tan nuestra. Pero Colombia se volvió favorita para el Mundial del 94, justo en el partido de la clasificación. Por cierto, dale a me gusta si crees que merecían ganar aquel año. Fue donde ganaron a domicilio nada menos que a Argentina, que por aquel entonces ya tenía 2 Copas del Mundo. Aquel día todo el mundo estaba pendiente del duelo entre la gigante albiceleste bicampeona mundial y la selección colombiana, que hasta hacía poco no tenía mucho renombre futbolístico. Daba igual la ideología o el territorio, toda Colombia estaba pegada al partido. Tanto los paramilitares como la guerrilla estaban viendo el encuentro aunque estuvieran al lado. ¿Por qué? Porque el fútbol une. Mientras tanto, en Buenos Aires insultaban a los futbolistas colombianos llamándolos narcotraficantes. En el aeropuerto nos gritaban narcotraficantes. Era el único insulto que tenían por el simple hecho de ser colombianos. Nuestro país siempre se asociaba con las drogas y con todo eso. El ambiente estaba muy tenso, pero nadie se esperaba lo que iba a pasar cuando rodó el balón. Le entraron muy duro a Valderrama, pero él no deja que Simeone le toque la cara. Impone respeto. Argentina salió con todo a por nosotros y lo sabíamos. Empezaron a caer las tarjetas amarillas incluso para Valderrama. Fue una primera parte muy reñida. El primer gol no llegó hasta el minuto 40, aprovechando un momento de desconcierto en el campo. El balón pasó a ser un problema para Argentina. En la segunda parte tenían el doble de presión, tenían que ir a por todas porque el empate ya no les valía. Necesitaban 2 goles. Entonces llegó un balón largo, lo controlé con la derecha y se lo pasé a Magu por la banda. Salió Goicoechea, disparé y el balón se le coló entre las piernas. Eso supuso el 2-0. La emoción se duplicó con el tercer tanto con el balón todavía a medio camino. Con el 3-0 ya sentían que perdían, ni siquiera el empate era posible. El encuentro terminó con un contundente 5-0. 2 goles del Tino Asprilla, 2 de Rincón y 1 del Tren Valencia. Y ahí quedó eso, historia pura del fútbol. Nunca antes un equipo rival había profanado el Monumental con un humillante 5-0. Al concluir el encuentro, la hinchada argentina no tuvo más remedio que ponerse en pie y ovacionar a los cafeteros. Por favor, dale un me gusta al video para que este contenido llegue a más apasionados del fútbol. Era el adiós hasta la tierra amada, una despedida cargada de nostalgia esa misma mañana.
Tras aquella victoria magistral, Colombia entera era un polvorín de emociones. Se hablaba del mejor partido jamás jugado por la tricolor, e incluso de la mejor actuación vista en unas eliminatorias de las Américas, dejando claro que aquello no fue flor de un día, sino que demostraron estar en su época dorada, consagrándose como los indiscutibles reyes del continente. Se respiraba en el ambiente la certeza de tener al mejor combinado del planeta, y el fútbol se convirtió en la única religión capaz de traer felicidad y unión. La promesa era ser dignos embajadores en Estados Unidos, ciudadanos ejemplares que hincharan el pecho de orgullo a su gente. El billete al Mundial estaba sellado por segunda vez consecutiva para Colombia, y el sorteo los encuadró en el grupo a codo con los anfitriones estadounidenses, Suiza y Rumanía. El peso sobre sus hombros era titánico, una responsabilidad inmensa. Todos remaban en la misma dirección, preparándose a conciencia para dejar el pabellón bien alto y dar una imagen impecable. Con la plantilla en estado de gracia, hasta el mismísimo Pelé se atrevió a colgarles el cartel de favoritos para la Copa de 1994. Si quieres que sigamos contando historias legendarias, deja un comentario apoyando al canal. Colombianos, hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa. El narcoterrorista Pablo Escobar ha sido abatido por el bloque de búsqueda. Apenas 3 meses después de la gesta del 5-0 ante Argentina, y tras años de caza implacable, el capo caía muerto. Hubo quien confesó sentirse cobarde aquel día por haberlo dejado solo, pensando que su destino debía haber sido morir junto a él, lamentando su propia cobardía. Pero nadie debía llamarse a engaño. Pensar que la violencia en Colombia acabaría con el vil asesinato de Escobar era una utopía. Sería de ilusos creer que el negocio del tráfico se detendría ahí. Su caída sumió a Medellín y al resto del país en una crisis sangrienta, una guerra abierta por el trono entre los herederos del cártel y sus rivales. Estamos en 2026 y aún se recuerda esa época en la que vivías con los nervios a flor de piel, caminando y mirando de reojo temiendo quién podría aparecer a tus espaldas en cualquier momento, donde ver un uniforme policial no garantizaba nada, no sabías si era ley o crimen, el secuestro y la amenaza eran el pan de cada día. La situación era insostenible. Un claro ejemplo de aquella barbarie fue el secuestro del hijo de 3 años del Chonto Herrera. Un grito desgarrador rompió la calma en su hogar. Su esposa le comunicaba la terrible noticia de que se habían llevado al pequeño Junior. 3 sujetos interceptaron el coche escolar para raptar a su hijo con la clara intención de exigir un rescate. Estaba en manos de delincuentes comunes que solo buscaban dinero, aunque por fortuna la policía logró rescatarlo días después, sanos y salvo. Con esa losa encima, llegó el momento de hacer las maletas rumbo a Estados Unidos. Había que hacer de tripas corazón, olvidar el caos por un momento y centrarse exclusivamente en el balón y la preparación mundialista. La selección cargaba con la fe de todo un país. Se rumoreaba incluso que los grandes capos habían apostado millonadas, lo que añadía una presión silenciosa y aterradora. Los jugadores eran conscientes de que si los resultados no cuadraban con las expectativas de la mafia, el precio podía ser fatal. El recuerdo de 1989 estaba fresco cuando un árbitro pagó con su vida por pitar una falta contra el Atlético Nacional, un crimen que llevaba la firma de Pablo Escobar. Llegaba el duelo contra Rumanía y los colombianos partían como favoritos. Contaban con Fausto Asprilla, considerado entonces uno de los 4 grandes del fútbol mundial. También estaba el pibe Valderrama, doble rey de América, y el caballero Andrés Escobar, primer colombiano tentado por el AC Milan. El debut sería contra el combinado rumano. Y la plantilla estaba lista para lavar la imagen de Colombia ante el mundo, pero el destino les tenía preparada una jugada macabra. El Tren Valencia lo tuvo en sus botas una ocasión clarísima, pero el meta rumano se vistió de héroe. Los disparos eran veneno puro, ocasiones inmejorables. ¿Cómo era posible fallar goles cantados al borde del área? La tensión cortaba el aire. Colombia generaba peligro constante y parecía cuestión de tiempo que llegara la goleada, pero perdonaban una y otra vez. El esférico siempre transitaba por la medular buscando la conexión entre Barrabás, Gómez, Valderrama o Rincón. Ese era el circuito vital del equipo. Pero lograron cortar los cables y lanzaron contragolpes letales. Suscríbete ahora para no perderte la segunda parte de esta tragedia. La primera sorpresa del Mundial nos golpea de lleno en este repaso histórico desde el 2026. Florín Raduchollo, el del Milan, no perdona y revienta la red de Colombia prácticamente en su primera ocasión de peligro. Valderrama no logra conectar con su socio Asprilla y el balón se marcha desviado. Dale un buen like al video si crees que esa dupla merecía más suerte. Antes de empezar, reventad ese botón de me gusta para que él pueda conseguir su objetivo. Parece mentira que no lográramos marcarles y de repente llega Hagi y se saca de la manga un golazo antológico que nadie se explica.
Balón colgado al área, remate al segundo palo y gol. Sentencia. Otro tanto que sube al marcador y complica todo el panorama. Un saque de esquina trajo un rayo de esperanza a la selección cafetera, pero el tercer gol de Rumanía la apagó de golpe. El equipo cae en su debut mundialista, una decepción aplastante para todos los aficionados. Pero pronto comprendieron que aquello iba más allá del fútbol. No era una simple derrota deportiva, sino una cuestión de vida o muerte. Todo cambió al recibir una llamada aterradora desde Colombia, mientras Maturana, el líder del grupo, se retrasaba. Al rato bajó hecho un mar de lágrimas, algo impactante como ver llorar a tu propio padre, ¿verdad? Solo acertó a decir que todos estaban amenazados. La orden era clara y directa contra uno de los jugadores, Gabriel Gómez, al que llamaban Barrabás. La sentencia era que si Barrabás Gómez pisaba el campo, acabarían con todos nosotros. Comentaba lo difícil que fue, ya que no era una amenaza contra él mismo, sino contra otros, y decía que no podía jugar a la ruleta rusa con vidas ajenas. Se confirmaban los peores rumores, había figuras oscuras pendientes de los resultados, intereses creados y apuestas millonarias que exigían cobrarse. Él sentía la obligación de alinear a Barrabás, mantener su equipo titular de siempre, pero le ganaron la partida fuera del campo. Todo apuntaba a que la amenaza buscaba que su sustituto ganara protagonismo en el escaparate del Mundial. Confesó que al sacarlo del partido contra Estados Unidos, tomó la decisión irrevocable de dejar el fútbol. Fue una desilusión total, sentía que era una rabia regionalista proveniente de la propia gente de allí. Querían imponer a los jugadores de su región que se lucieran en un mundial para poder venderlos al mejor postor. Ahora tocaba poner buena cara y jugársela contra Estados Unidos. Si perdían la selección, se iba a casa. Pero lo ocurrido tras la derrota ante Rumanía desató una crisis moral en el vestuario. Todos estaban pegados al teléfono comprobando cómo estaban sus familias. Se oía que la policía había llegado, que había coches patrulla protegiendo a los familiares. Empezaron a darle vueltas a cosas que normalmente ni se te pasan por la cabeza antes de saltar al césped. Las amenazas, las llamadas de familiares acosados e intimidados. Todo les recordaba que en aquella Colombia jugar al fútbol podía costarte la vida. Uno de ellos llamó a Medellín y le contaron que había protestas frente a su casa, que les estaban pintando las paredes y montando un escándalo. Así que salieron a jugar con esa losa mental encima. Rincón controla, la pone en el área y el defensa la manda al poste. Ávila remata y Clavijo despeja. Fue un auténtico milagro que no entrara. Lo intentaron por activa y por pasiva, tocando atrás, marcando fuerte. Asumieron riesgos y fatalmente el balón acabó entrando. Siguieron insistiendo, tuvieron ocasiones claras, pero fallaban los goles cantados. Y eso, quieras que no, te acaba minando la moral. Empiezas a recordar todo lo externo y claro que influye. Al rato ella bajó llorando desconsolada. Ambos amenazaban con ir a la policía. Imagina la escena, mi hijo y yo habíamos vivido las protestas en casa, viendo cómo nos pintaban la fachada. Sí, uno de mis hijos tenía 9 años por aquel entonces y gritaba a su madre que iba a llamar a la policía porque temía que lo mataran. En ese momento vi la cara de Andrés y sentí un dolor profundo, como si fuera una oscura premonición. La potente selección colombiana queda eliminada en primera ronda y regresará al país este miércoles rodeada de amenazas gravísimas. Aquel mundial marcó el principio del fin. Él decía que era muy difícil, no solo por la jugada desgraciada que le ocurrió en el partido, sino por el peso de esos 2 encuentros donde Colombia no estuvo a la altura de las expectativas que todos teníamos. Andrés rara vez cometía errores y no lograba asimilarlo, no paraba de pensar que aquello no podía haberle pasado a él. De hecho, Andrés jamás llegó a ver la repetición de su propio gol, se negó a verlo. Su familia estaba en Estados Unidos y él insistió en que volvería con ellos para dar la cara, pese a que le preguntaban por qué quería exponerse así. Déjanos un comentario si recuerdas este momento. Él se mantuvo firme en volver para afrontarlo todo, pero al aterrizar en Medellín, Andrés pareció olvidar por un momento la tragedia. En Colombia lo adoraban, y aquel recibimiento logró sacarlo de su profunda angustia. Supongo que eso le devolvió la confianza, sintiéndose seguro y tranquilo en su tierra rodeado de los suyos. Aunque habían pactado no salir por precaución, el cariño de la gente le hizo bajar la guardia y olvidar el miedo por un instante. Me comentó que tenía ganas de salir a dar una vuelta y despejarse. Pero yo insistí en que no, que lo más sensato era quedarse en casa y no exponerse a riesgos innecesarios. Había que tener 1000 ojos porque el ambiente estaba muy caldeado y allí las disputas se resolvían por las malas. Le supliqué que no se moviera de allí. La madrugada del 2 de julio de 1994, al salir de un local con su mejor amigo, un grupo empezó a increparle en el aparcamiento por aquel autogol. Le felicitaban con sorna por el tanto que había marcado en su propia portería. Ya se marchaban, pero al dirigirse al coche le cortaron el paso para acosarle e incluso llegaron a manosearle de forma humillante.
Desde el interior del vehículo exigió respeto, pero la discusión subió de tono hasta llegar a las manos. Intentó razonar con ellos, explicando que aquel error no fue intencionado y pidiendo que le dejaran en paz. La situación se descontroló por completo y acabaron disparándole 6 veces. Los agresores resultaron ser los hermanos Gallón, unos narcotraficantes que habían sido socios de Pablo Escobar y que luego formaron parte de los Pepes. Fue un error fatal entrar al trapo porque aquella gente estaba embriagada de poder. Venían de acabar con el patrón y les sobraba el dinero. Así que no toleraban que nadie les plantara cara y lo vieron como un desafío. Fue un choque de egos propio del mundo del Hampa, sin apuestas de por medio, solo violencia pura. Se comenta que la investigación posterior estuvo totalmente amañada por la corrupción. Cargaron todo el muerto al chofer de los hermanos, alegando que disparó por iniciativa propia. Centraron las pesquisas en el conductor y este acabó entre rejas, mientras los verdaderos culpables se iban de rosita sin ningún inconveniente. A nadie le entra en la cabeza que un escolta actúe así sin recibir órdenes. Pero la fiscalía no acusó a los jefes. Al final, al guardaespaldas le cayeron 43 años, aunque por buena conducta solo cumplió 11. Si crees que se debería hacer justicia real, deja un comentario apoyando la causa para que no se olvide. A través del fútbol intentábamos demostrar que había algo más que violencia, pero por desgracia, quedó patente que el deporte rey no podía aislarse del conflicto que desangraba al país. En ese contexto tan hostil, recibimos el mazazo final. Al llegar a Bogotá, una chica me apartó visiblemente asustada para preguntarme si sabía lo ocurrido temblando antes de darme la noticia. Necesitaba beber agua para calmarse y cuando por fin pudo hablar, me soltó que habían matado a Andrés. Fue sin duda el golpe más duro de toda mi trayectoria deportiva. Pero así sucedieron las cosas, una auténtica tragedia. Se alzó con el título de jugador revelación de la Liga MX. Compartió vestuario con Rafa Márquez en una de las plantillas más míticas y espectaculares que el Atlas ha gestado en su historia. Llegó a marcar en una final y el propio La Volpe lo puso al mismo nivel o incluso por encima del legendario Kaiser de Michoacán. La selección mexicana ya lo reclamaba y lo tenía todo para convertirse en el próximo gran referente del balompié azteca. Pero de golpe el destino dio un giro brutal. Hoy en pleno 2026 con 48 años, su realidad carga con el peso de una noche fatídica y una ausencia física que le recuerda cada mañana lo que pudo haber sido y se esfumó. Esta es la dura realidad actual de César Andrade y lo que estáis a punto de presenciar con sus propias palabras está conmocionando a todo México. Dadle un buen like al video si queréis que su historia llegue a más gente porque merece ser escuchada. César Andrade Hernández nació en San José Iturbide, Guanajuato. Un pueblo pequeño donde el fútbol no era un lujo, sino la única vía de escape para unos críos sedientos de grandeza. Desde muy chaval, César demostró tener un don especial en las botas. Una zurda de oro, una velocidad innata y esa capacidad de regate que obligaba a todo el mundo a girar la cabeza cuando le veían conducir el balón. En su pueblo, al verle jugar, tenían claro que aquel chico no iba a quedarse allí estancado. Tenía duende, y esa magia no tardó en captar la mirada de los ojeadores adecuados. Con el tiempo las puertas del Atlas se abrieron de par en par para él. Aterrizó en la cantera de los Zorros con un sueño entre ceja y ceja, y una responsabilidad gigantesca en el pecho. Porque cuando vienes de donde venía César no juegas solo por ti, juegas por tu familia, por tu gente, y por todos aquellos que no lograron llegar a donde tú estás llegando. Y César cumplió con creces. Desde las categorías inferiores dejó claro que no era uno más del montón. Rápido, técnico, habilidoso. Poseía un disparo potente de media distancia que hacía daño y una facilidad para desbordar que traía de cabeza a cualquier defensa. Pero por encima de todo le sobraba personalidad. Esa actitud de querer comerse el mundo, de no arrugarse ante nada ni nadie. Apenas duró un año en el filial antes de dar el salto al primer equipo. Y fue en 1999 cuando su vida cambió para siempre. Aquel año Ricardo La Volpe dirigía al Atlas, un tipo exigente, tácticamente brillante, pero con un ojo clínico para el talento puro. Y en cuanto vio a César supo que tenía algo entre manos. Con 20 años Andrade debutó en Primera División y no fue un estreno tibio ni de relleno. Fue una presentación que anunciaba el nacimiento de una estrella. César se ganó la titularidad a una velocidad pasmosa. Y no solo eso, se convirtió en una de las piezas más desequilibrantes de una plantilla que ya era de ensueño. Aquel Atlas contaba con Rafa Márquez, Rodríguez, Cepeda y Osorno, una generación dorada, y César no desentonaba en absoluto. Al contrario, brillaba con luz propia. Su primera temporada fue de película. Goles, asistencias, regates imposibles y galopadas por la banda izquierda a toda pastilla. La afición rojinegra cayó rendida a sus pies.
Los comentaristas lo ponían de ejemplo y La Volpe, uno de los técnicos más difíciles de impresionar, lo consideraba al mismo nivel que Rafa Márquez. Eso lo dice todo. El momento cumbre de aquella campaña llegó en la final del torneo. El Atlas se jugaba el título contra el Toluca, y en uno de esos partidos decisivos, César marcó un gol en una final con apenas 20 años y todo el país mirando. Aunque el Atlas terminó cayendo ante el Toluca, aquel tanto quedó grabado a fuego en la memoria de todos. Porque no fue un simple gol, fue la confirmación de que México tenía una nueva joya entre manos y los premios no tardaron en llegar. César Andrade fue nombrado el novato del año en la Liga MX, el reconocimiento más importante para un debutante. Ese galardón que te pone en el mapa, que te abre las puertas de la selección de Europa del futuro, porque eso es lo que se le venía encima. La selección mexicana sub-23 ya lo había convocado. Los focos internacionales empezaban a girar hacia él. Se hablaba de ofertas europeas, de que podía ser el próximo mexicano en dar el salto al viejo continente. Todo estaba alineado, todo apuntaba hacia arriba. César Andrade no era una promesa más, era la promesa. El chico de Guanajuato que llegó al Atlas sin apellido de renombre y que en cuestión de meses se había convertido en uno de los jugadores más excitantes del fútbol mexicano. Tenía 20 años, un contrato profesional, una fama que crecía como la espuma y el futuro resuelto. Aquel momento fue la cima. La vida le sonreía, el fútbol le sonreía. Todo México veía en él al próximo grande, pero lo que nadie sabía era que aquello sería también el principio del fin, el comienzo del declive. Lo que ocurrió tras recibir el premio al novato del año fue algo que nadie esperaba, ni César, ni el Atlas, ni el propio La Volpe. Porque justo cuando todo debía consolidarse, cuando la segunda temporada tenía que ser el trampolín definitivo, algo empezó a torcerse. Ricardo La Volpe, el mismo técnico que le hizo debutar y le llenó de elogios, comenzó a darle menos minutos. Sin una explicación clara, sin un motivo deportivo evidente, César seguía siendo el mismo jugador habilidoso y veloz. Ese futbolista desequilibrante, pero ahora chupaba banquillo, o salía de suplente, o directamente ni jugaba. Para un chaval de 21 años que había probado las mieles del éxito, aquel golpe fue demoledor. No es lo mismo ver tu nombre en el 11 titular que verse relegado al ostracismo sin entender el porqué. César no lograba entenderlo, nadie lo hacía en realidad. Acababa de ser coronado como el novato del año. ¿Qué más tenía que demostrar? Pero así es el fútbol, amigo. A veces no hay respuestas claras y las decisiones técnicas carecen de una lógica evidente. Y cuando eres joven y sientes que la injusticia se ceba contigo, acabas tomando decisiones de las que te arrepientes toda la vida. César se hundió en la frustración y la desesperanza, sintiendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba sin que él pudiera hacer nada para frenarlo. En medio de ese torbellino emocional cometió un error, uno que cambiaría su existencia para siempre. Incluso hoy, en pleno 2026, lo recuerda con dolor. Él siempre dice que hay que vivir cada día al máximo como si fuera el último suspiro. Confiesa que cuando tuvo el accidente dejó de jugar precisamente por entrar al campo furioso. Apenas disputó 3 minutos sin saber que serían los últimos de su carrera y los desperdició enfadado. Luego te queda esa espina clavada pensando que aunque fuera minuto y medio deberías haberlo disfrutado. Su filosofía actual es que uno debe apreciar cada instante que la vida te regala. Esa reflexión llegó tarde, claro. En aquel momento, esa confianza y sentimiento de invencibilidad que te dan la juventud y el éxito temprano, le empujaron hacia el abismo. Una noche, harto de su situación en el equipo, César decidió salir de fiesta. No era un día cualquiera. Tenía un compromiso importante al día siguiente, pero en ese instante le dio absolutamente igual. Necesitaba desahogarse, sentirse vivo de otra forma, y se marchó. Lo que iba a ser una noche para desconectar se convirtió en la noche que se lo arrebató todo. La velada avanzaba. Las copas caían una tras otra, la música retumbaba y por un rato César se olvidó del banquillo, de la frustración y de todo lo demás. Pero fuera del bar, la realidad le estaba esperando agazapada junto a una decisión que jamás debió tomar. Se subió a su coche, arrancó el motor y pisó el acelerador. Por cierto, si queréis que este tipo de historias lleguen a más gente, dadle un buen me gusta al video ahora mismo. Conducía rápido, demasiado rápido, con alcohol en sangre y la cabeza nublada por la adrenalina y esa inconsciencia del que cree que es inmune a la desgracia. Porque cuando tienes 21 años y te han nombrado novato del año, cuando has marcado en una final y la gente te para por la calle, es muy fácil